Nos acompaña Jordi García Viña, que es el director de Relaciones Laborales de la COE. Señor García Viña, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a La Noche en 24 Horas. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hemos hablado también antes con una de las dos grandes centrales sindicales, con Comisiones Obreras, y le hemos hecho la misma pregunta exactamente. ¿Cómo les suena esta composición del nuevo gobierno, los nombres que se han elegido y las primeras declaraciones de intenciones que han puesto sobre la mesa hoy en las tomas de posesión, en el traspaso de poderes? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es felicitar al nuevo gobierno y ponernos a su disposición. Creo que hemos hecho precisamente esta mañana con la ministra de Empleo, de Trabajo, para que cuente con nosotros, con las organizaciones empresariales, para llevar a cabo las reformas y colaborar con el gobierno de España, que es para lo que estamos siempre. ¿Qué les parece el hecho de que sean más mujeres que hombres por primera vez en la historia del gobierno español? En democracia, incluso antes de la democracia. Para nosotros lo importante realmente es que las personas que ocupan los cargos ministeriales sean los más competentes, con independencia de cuál sea el sexo que tienen. Reforma laboral, primer asunto en el cual ahí vamos a tener una piedra de toque de la actuación de este gobierno. ¿Ustedes qué le piden exactamente al gobierno en relación a la reforma laboral del 2012 que durante muchos años, últimamente y también al principio, pues se ha visto sometido a muchas críticas y propuestas de derogación, ¿no? ¿Creen ustedes que sería positiva una reformulación de la reforma laboral, como ha dicho la ministra de Trabajo hoy? Vamos a ver, en España hemos tenido muchísimas leyes desde el año 1980 y hemos reformado muchas veces lo que llamamos el Estatuto de los Trabajadores, concretamente entre 50 y 60. Por tanto, lo importante no es reformar una ley o establecer un cambio diferente, sino aquí lo importante realmente es tener una norma que cree empleo, que es lo que aspiran los españoles, a que haya buenas condiciones y a que las personas que ahora están en el desempleo puedan seguir trabajando. Para eso hay que hacer cambios normativos. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos pidiendo que haya normas que permitan que haya más contratación, que es lo que pienso que nos interesa a todos. Lo que pasa es que las normas que ustedes piden van en sentido completamente opuesto a la que reclaman los sindicatos, ¿no? Ahora tenemos un gobierno de izquierda, hasta ahora hemos tenido un gobierno conservador. ¿Creen ustedes que habrá cambios en esos preceptos que marcaba la reforma laboral para un momento de crisis muy aguda y muy acusada? Para nosotros lo fundamental es tener normas que creen empleo y creemos que las que hoy tenemos lo crean y se ha visto así en la realidad, pero lo que necesitamos es unas normas que aún creen más empleo. Tenemos mucha gente aún en el desempleo y a estas personas las tenemos que ayudar y necesitamos aún así más reformas, mayor flexibilidad en las relaciones laborales para que toda esta gente que ahora está desgraciadamente en casa pueda incorporarse al mercado de trabajo, que es lo que aspira todo el mundo, a poder trabajar, a poder tener un salario, a poderse sociabilizar, a todos estos aspectos que no son solo estrictamente laborales, sino que también son sociales desde el punto de vista de la relación laboral. Por ejemplo, el representante de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, antes nos ha hablado de lo nocivos que a su juicio ha sido el establecimiento de convenios de empresa por encima de los convenios sectoriales. ¿Ustedes creen que se debe mantener esa filosofía del convenio negociado empresa por empresa, mejor que el de carácter sectorial o a nivel general incluso? Vamos a ver, convenios de empresa los hay en toda Europa y los ha habido en España en los últimos 40 años. Por tanto, desde ese punto de vista, podríamos hacer aquí una lista de grandes empresas de muchos sectores, del sector de la energía, del sector de la automoción, que tienen convenios de empresa. Por tanto, yo creo que a estos convenios colectivos no hay que tocarlos porque han funcionado perfectamente. Y después, si miramos los datos realmente, en el número de trabajadores afectados por convenios colectivo de empresa nunca han pasado del 10%. O sea, la gran mayoría de trabajadores, más del 90% de trabajadores, en todos los años de nuestra historia, los seguimos teniendo en convenios sectoriales. Incluso con la reforma laboral. Por supuesto, incluso con la reforma laboral. Tenemos datos de trabajadores afectados en un porcentaje mucho menor que en los años 13 y 14. No sé si esta visión es la misma de los sindicatos, pero bueno, es un dato que ofrece usted como representante de los empresarios, ¿no? Son datos que ofrece el Ministerio de Trabajo, por tanto, absolutamente oficiales. Es que ese ha sido uno de los caballos de batalla, ¿no?, de la crítica a la reforma laboral, el tema de la posibilidad de negociar los convenios colectivos que sean marco para todo un sector, ¿no? Pero bueno, le quería preguntar sobre eso. Aritmética parlamentaria. El señor Rosell ha hecho esta mañana unas declaraciones al término de la toma de posesión de la ministra Valerio, la ministra de Trabajo, en la cual ha dicho que, en fin, que con la aritmética parlamentaria tan complicada será muy difícil llegar a la aprobación de grandes reformas desde el punto de vista laboral, por ejemplo, o económico,
que no tengan un gran consenso parlamentario. ¿Ven ustedes en eso una dificultad de avanzar en las reformas? Es totalmente cierto. La verdad es que la estructura del Parlamento, la anterior y especialmente esta, va a dificultar mucho que hayan grandes reformas que son muy necesarias en materia laboral, en materia de seguridad social. La ministra también hablaba en materia de prevención de riesgos laborales, pero ahí supone un esfuerzo por parte de los políticos. Los interlocutores sociales sabemos que si no nos ponemos de acuerdo no votamos, no hay mayorías, por lo tanto es absolutamente necesario llegar a grandes acuerdos. Yo pienso que esto es importante transmitirlo a los políticos y que entiendan que realmente tienen que llegar a acuerdos. Puede ser doloroso, necesita hacer esfuerzos, pero es imprescindible para este país. La inercia que lleva la creación de puestos de trabajo en el mercado laboral español, lo hemos visto en el último dato de INEM, el dato de empleo registrado en el mes de mayo, el mes pasado. ¿Esa inercia creen ustedes que se va a mantener en una legislatura que necesariamente va a ser corta, como máximo 2 años? Nuestros números desde hace mucho tiempo vienen a decir que la creación de empleo es muy positiva, está a ritmos muy altos, pero ya hemos empezado a detectar un cierto detraimiento de esas cuantías y por lo tanto nos parece razonable que tenemos que introducir medidas de reformas. Esto se lo decíamos al anterior gobierno y se lo vamos a decir al nuevo gobierno porque entendemos que si no, no vamos a llegar a ese objetivo del anterior gobierno, pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo de los 20 millones de personas trabajando en el año 20, eso sería ideal. Y este año ya los números no nos empezaban a salir, por lo tanto es necesario que aún pongamos mayor esfuerzo para que realmente al final de año, digamos, estamos en la misma senda, en la buena senda que todos deseamos. ¿Se puede conseguir todavía ese objetivo de 20 millones de trabajadores en el 2020? Para nosotros es un objetivo muy ambicioso y lo era el año pasado, pero nos tienen a la disposición del Gobierno y del Parlamento para poder conseguirlo, porque nosotros creemos que es lo que la sociedad española está deseando, es la mayor reclamación de todos los ciudadanos, el problema del desempleo. Salarios. ¿Ustedes piensan que en las grandes empresas es más accesible una subida salarial que en algunas empresas mercantiles pequeñas que aún tienen dificultades del rebote de la crisis económica y les es mucho más complicado una adaptación salarial a la etapa de crecimiento que tenemos, ¿no? ¿Esto es así? ¿Se puede revertir en el futuro? Vamos a ver, la crisis del año 10, del año 11, ha sido terrorífica para todo el mundo, para los trabajadores y para las empresas. Estamos saliendo de este proceso y, por tanto, lo que tenemos que hacer es establecer un mecanismo que permita ir saliendo de manera ordenada a las grandes empresas y a las pequeñas empresas. Esto es sencillo conseguirlo cuando tenemos un establecimiento de los salarios por vía de acuerdos, que son los convenios colectivos. Ahí están los sindicatos, están las patronales, deciden por acuerdo la cuantía que necesitan y, por tanto, nosotros lo que decimos es que cualquier tipo de interferencia externa hacia el acuerdo de los que más saben sobre ese sector, de los que conocen las realidades, sería absolutamente contraproducente. Hemos de establecer que ellos se pongan de acuerdo y que sigan aumentando los salarios. En España los salarios de convenios colectivos nunca han disminuido y están en esa etapa de crecimiento y eso de seguir siendo así. ¿Y para cuándo una primera reunión con el Gobierno por parte de los empresarios? Cuando la ministra quiera y esté a su disposición. Nosotros participaremos en todas las mesas de diálogo social que nos pidan y seguiremos poniendo todo el esfuerzo y todo el intento para llegar a grandes consensos, porque pensamos que eso es lo mejor para este país y al final, cuando la economía funciona bien, a las empresas les va bien y a los trabajadores les va bien, por lo tanto el círculo se cierra. Bueno, pues ahí lo dejamos, señor García Viña, Jordi García Viña, portavoz director de Relaciones Laborales de la COE, por estas primeras impresiones que nos ha dejado en el aire con respecto al nuevo gobierno que ha tomado posesión hoy, pero empieza a trabajar mañana, porque mañana hay Consejo de Ministros y ahí empezará a dar los primeros pasos, ¿no? Eso sí que se mirarán con lupa, ¿no? Los primeros. Totalmente, totalmente. Muy bien, don Jordi, muchas gracias y gracias por acompañarnos en La Noche en 24. Muchas gracias. Un saludo y buenas noches. Gracias.